Hola, soy el pastor Alexis Malavé y hoy quiero darte la bienvenida a nuestro segmento Semillas de Gracia, un podcast donde tu fe cobra vida. Hoy la semilla que quiero compartir contigo es que Dios es nuestra alabanza. En medio de cualquier circunstancia, en medio de cualquier hecho que puedas estar viviendo en este momento, déjame decirte de que no hay excusas, no hay pretextos, no hay razón humana que pueda interferir, que pueda estar en algún momento por encima de poder alabarle a Dios, porque Dios es bueno y para siempre su misericordia. La palabra de Dios en Primera de Crónicas capítulo 16 versículo 35 dice: y decid, sálvanos, oh Dios, salvación nuestra, recógenos y líbranos de las naciones para que confesemos tu santo nombre y nos gloriemos en tus alabanzas. Fíjate que aquí podemos ver en este versículo de que hay un clamor, existe un clamor, existe una necesidad de parte del pueblo de Dios para que Dios nos recoja de las naciones. Quiere decir que Dios tome el control de nuestra vida y nos guarde y nos busque y nos encuentre y nos lleve en rescate de cualquier situación de oprobio que podamos estar atravesando en cualquier lugar del mundo y en cualquier circunstancia de nuestra vida. Ahora, fíjate una cosa, en este tiempo podemos ver de que hay muchas cosas que están apremiando, hay muchas circunstancias tanto en tu país como en cualquier otro país en este tiempo histórico, de que la situación está cada vez siendo fuerte, quizás por temas de salud, quizás por temas de pandemia, quizás por temas de cualquier situación que pueda inquietarte, personal, familiar, económica, etc. Pero al final de cuentas vemos que Dios no se exime de todo eso, que Dios tiene el control de todas esas circunstancias, que Dios puede hacer algo en medio de cualquier situación, cualquier problema que puedas estar enfrentando y puede recogerte de las naciones. Es decir, que puede sacarte de esa situación de oprobio, pero nosotros debemos de tener algo bien claro en nuestro corazón, y ese algo es que a pesar de cualquier cosa, a pesar de lo bueno, a pesar de lo malo, de lo mucho, de lo poco, no podemos cansarnos de alabar a Dios, no podemos cansarnos de gloriarnos en las alabanzas de Dios, porque créeme que la alabanza tiene el poder de Dios para liberarnos de cualquier cadena y para nosotros demostrarle a Dios que por encima de cualquier circunstancia está para nosotros la presencia de Dios en nuestra vida. Gloria a Dios. Entonces podemos ver también en el libro de Job capítulo 1 versículo 21, y dice: y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dijo y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Entonces fíjate que acá vemos un escenario de que efectivamente venimos desnudos y nos vamos desnudos. Es decir, que en este mundo no nos debemos atesorar ninguna cosa material, nada que nosotros podamos, digamos que recabar, o sea, buscar la manera de acumular en este mundo. Eso no tiene sentido, sino antes bien saber y tener la conciencia de que así como vinimos sin nada, nos vamos sin nada, pero hablando materialmente. Y en términos espirituales sí nos vamos con mucho, nos vamos con la sabiduría y el entendimiento de saber de que somos hijos de Dios y que Dios nos ha redimido de nuestros pecados y nos ha dado acceso al trono de la gracia con Él. Pero eso es algo que nosotros debemos todos los días recordar y saber de que en este mundo ciertamente vamos a tener aflicción, pero Jesús ha vencido el mundo, y eso quiere decir que a pesar de que cualquier situación física que pueda estarte pasando, a pesar de que tú puedas tener quizás o no tener algo, a pesar de que estés en una situación fuerte, llámese como se llame, tanto tú como tu familia, tus seres queridos, tus amigos, tu entorno, etcétera, lo más importante de todo es que lo único que te llevas de acá es la salvación que te pueda dar Cristo. Entonces esa salvación que te puede dar Cristo debe ser retribuida de tu parte hacia Él, dándole la alabanza a Dios por todas las cosas. Fíjate que si recordamos un poco de lo que fue la vida de Jesús acá en la tierra, acuérdate del milagro de los panes y los peces. Cuando Jesús oró, Jesús literalmente dispuso su corazón para agradecerle al Padre por los alimentos y los bendijo, ¿sí? Y cuando hubo esa bendición y cuando hubo ese agradecimiento de parte de Jesús, entonces hubo la multiplicación de los recursos. Entonces nuestro agradecimiento es una alabanza, nuestra postura de colocar a Dios
en primer lugar de nuestro corazón, es una alabanza también. Cuando nosotros le cantamos a Él cánticos espirituales, es una alabanza a Dios también. Cuando nuestra vida tiene una postura de que Dios sea honrado en todas las facetas de nuestra vida, eso es una alabanza a Dios también. Entonces tenemos que procurar que el nombre de Dios sea bendito, quiere decir que el nombre de Dios sea glorificado, quiere decir que el nombre de Dios sea exaltado en todos los ámbitos de nuestra vida, teniendo o no teniendo, yéndonos bien o no yéndonos tan bien. Pero lo más importante acá es que el primer lugar que debe estar en tu corazón sea Dios y sepa Dios que la actitud que tienes tu corazón enfrentando cualquier circunstancia debe ser de acercarte a Él, de procurar que Dios pueda tomar el control y te provea la salvación a tu necesidad, te pueda recoger, te pueda liberar de la necesidad que puedas tener, y que a pesar de la realidad momentánea que puedes estar teniendo, tu actitud de tu corazón constantemente esté alabando a Dios. Entonces fíjate lo que dice Salmos capítulo 13, versículo del 5 al 6. Dice: mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación, cantaré a Jehová, porque me ha hecho el bien. Gloria a Dios. Entonces vemos que siempre debemos nosotros alegrarnos de que Jesús, el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, ha decidido, ¿sí?, venir acá a este mundo a sacrificarse por nosotros, a darnos la salvación eterna, y gracias al sacrificio de Jesús nosotros tenemos acceso libremente al trono de la gracia, tenemos acceso a Dios, y eso quiere decir que ya hemos recibido bastante, pero no por mérito, sino por gracia y por favor inmerecido, ¿sí? Entonces tenemos que nosotros concientizar de que todos los días la misericordia de Dios se renueva, todos los días. Pero nosotros debemos confiar en esa misericordia, nosotros debemos confiar en la voluntad de Dios, nosotros debemos confiar en lo que Dios puede hacer por nosotros día tras día en nuestra vida. Debemos tener una postura de tranquilidad, una postura de que Dios puede hacer hasta lo imposible por nosotros si nosotros decidimos glorificarlo a Él y alegrarnos en nuestro corazón, en nuestra alma, alegrarnos espiritualmente juntamente con Cristo, porque Dios nos ha salvado y porque Dios está en control de tu vida. Gloria a Dios. No hay nada que Dios no pueda tomar en control. La Biblia dice que no hay ni una hoja de la naturaleza que se mueva si Dios no lo permite. Entonces esta es una instancia, cualquiera que sea tu realidad, para concientizar de que Dios está en control, pero requiere algo de ti. Vamos a evaluar escenarios, ¿sí? Vamos a visualizar un momento, a graficar un momento qué realidad estás teniendo. Imagínatela ahí donde estás, o sea, qué te está inquietando, qué te está robando la paz. Ahora, ponga eso a un lado un momento y quiero que grafiques, quiero que te imagines lo que le sucedió a Pablo y a Silas cuando estaban encarcelados, cuando estaban presos. En ese momento estaban literalmente presos, encadenados, estaban allí subyugados, estaban allí sin libertad de movimiento, sin libertad de acción, y estaban allí, dicen los historiadores, dicen los que han podido evaluar la historia bíblica y el contexto físico de lo que ocurrió en ese tiempo histórico, dicen que las catacumbas, las cárceles que había en ese entonces eran cárceles inclinadas, y dicen también de que según los registros históricos, Pablo y Silas, cuando les tocó estar encarcelados, les tocó estar en las últimas partes de la cárcel, es decir que tenía la cárcel una pendiente hacia abajo, o sea, una inclinación hacia abajo, y ellos estaban hacia el final. Quiere decir con todo esto que imagínate, hace muchos años, hace más de 1000 años, muchos años, no había sistema de cañería, etcétera. Entonces todas las necesidades, todas las cosas que humanamente se pueden el cuerpo desprender, a pocas palabras, buen entendedor, por la pendiente que tenía la inclinación de la catacumba, de la cárcel, bajaban hacia allá. Quiere decir que encima de paso que estaban encarcelados, encadenados, en todo eso, tenían olores y tenían muchas situaciones desagradables allí. Imagínate tú el escenario tan fuerte y tan feo y tan desagradable, ¿no? Entonces te digo todo esto porque, oye, a esos hombres de Dios les tocó padecer muchísimas circunstancias en honor y en gloria y en
en retribución al poder de Dios y al amor de Dios y al llamado que Dios les había hecho. Simplemente de predicar el evangelio, el mismo llamado que nos ha hecho a todos los cristianos también de ir y predicar el evangelio a todas las partes del mundo. Entonces tenemos que tener en cuenta que así en ese escenario como ellos estaban tan oprimidos, tan afectados, ¿no?, físicamente, y de paso con el medio ambiente que tenían, aún así ellos tenían una actitud, y aún así la actitud que tenían era sorprendente, hermano. Y esa actitud que me parece muy sorprendente es que a pesar de que sus sentidos humanos, su olfato, su vista estaba afectado por cosas desagradables, a pesar de que su cuerpo estaba abatido, encadenado y no podía tener libertad de movimiento, a pesar de que estaba en una situación fea, sin ningún tipo de paz ni tranquilidad en su corazón, aún, físicamente hablando, aún así la tenían espiritualmente. Entonces, y la tenían espiritualmente porque Cristo estaba con ellos y porque ellos tenían la confianza de que iba a acompañarlos hasta el final, así como nosotros también tenemos que tener esa confianza. Entonces, fíjate una cosa, ellos tenían una actitud y ellos tomaron una postura. Y la postura acá que ellos tomaron fue que alabaron a Dios. Ellos empezaron a cantar cánticos espirituales de alabanza a Dios. Gloria a Dios, eso es algo hermoso, hermano. O sea, grafícalo por un momento. Visualízate que tú eres Silas, pues, o que tú eres Pablo, y que estás allí encarcelado en todas las situaciones que te acabo de comentar, y que aún así puedas tener en tu corazón la decisión de alabar a Dios. Eso es algo que está por encima de cualquier entendimiento humano, si lo analizamos con mucho detalle. Pero esa exactamente es la actitud en el corazón que Dios quiere de ti y quiere de mí y quiere de todas las personas que conocemos a Dios. Que nosotros, en medio de lo bueno, en medio de lo malo, en medio de lo propio, en medio de la libertad, en medio de la salud, en medio de la enfermedad, en medio de cualquier situación que Dios permita que nos pase, podamos alabar a Dios. Y déjame decirte algo, por esa actitud de alabanza que tuvo Pablo, por esa actitud de alabanza que tuvo Silas, por cantarle a Dios de corazón, ¿sí? Sin buscar que lo vieran, sin buscar nada de eso, no, sino simplemente tocarle el corazón a Dios y demostrarle al Señor de que está por encima Él de cualquier circunstancia física que pudieran estar atravesando. Dios le concedió un milagro y lo sacó de la cárcel. Las cadenas se rompieron. Entonces, fíjate tú, las cadenas se rompen en el nombre de Jesús cuando tu actitud de tu corazón, cuando tu postura en tu corazón, cuando tu decisión en tu corazón está a alabar a Dios en todas las circunstancias. Bendito sea el Señor. Entonces, esto es algo que tú debes asumir, ¿sí? Esto es algo que tú tienes que empezar a creerle a Dios y a empezar de hacerlo a partir de ahora. De que tu deleite sea buscar a Dios y tu deleite sea alabarlo en todas las circunstancias de tu vida, hermano. Fíjate esto, Salmo capítulo 13, versículo de 5 al 6. Dice, mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación, cantaré a Jehová porque me ha hecho el bien, gloria a Dios. O sea, es un tremendo salmo, ¿sí? Que hay que meditarlo y recalcarlo todo el tiempo. Y Salmo 42:5 dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? O sea, y te turbas dentro de mí, dice, espera en Dios porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. ¡Wow! ¡Qué tremendo! O sea, podemos ver que no hay razón, no debe haber razón humana, no debe haber pretexto humano para nosotros dejar de alabar a Dios, y mucho menos para permitir turbación dentro de nosotros. O sea, y fíjate una cosa, cuando nuestra alma está abatida, cuando nuestra alma está turbada, cuando hay problemas que humanamente quizás no podamos manejar, lo más importante es lo que dice acá la palabra, lo que escribió el salmista: espera en Dios. O sea, hay que esperar en Dios, hay que esperar en el tiempo, hay que esperar que Dios actúe, hay que esperar que Dios se manifieste, porque Él tiene su tiempo, Él es soberano, ¿sí? Él es todopoderoso y Él sabe lo que nos conviene en el momento que nos conviene, pero a nosotros nos corresponde esperar en Él y procurar no tener en nosotros una actitud de estar abatido, de estar turbado. O sea, por eso es que Cristo se presenta en la película, para que vayamos a Él y descarguemos la carga, pero esto es una cuestión de decisión.
quiero que me entiendas en ese sentido. Decide ahora entregarle la carga que puedas tener y esperar en Dios, espera en Él, pero no esperes con una actitud de que sea indiferente, una actitud de que no te importe, una actitud de que tengas flojera, que tengas desidia, que estés allí sin hacer nada. No, esperar en Dios significa que tú vas a esperar en oración, que vas a esperar alabándolo, que vas a esperar escudriñando la Escritura, que vas a esperarlo no cansándote de hacer el bien a las personas que tengas alrededor, que vas a esperarlo amando a los demás como te amas a ti, que vas a esperarlo amándolo a Él por encima de todas las cosas. O sea, cuando tú esperes en Dios, ¿sí?, y no permitas que la circunstancia negativa pueda sobrepasar lo que Dios espera de ti, allí entonces empiezas a tener una actitud de alabanza. Y cuando tú complementas todo esto con también haciéndole cánticos espirituales, alabándole a Dios de tu boca, cantándole himnos espirituales a Él, ¿sí?, en ese momento entiendes dentro de ti, tu alma entiende, ¿sí?, de que no debe haber nada ni nadie que te pueda separar del amor de Dios, porque Dios lo prometió. Y entiendes entonces de que Dios es tu salvación y que Dios tiene y está en control. Gloria a Dios. Esto es algo que debes asumir, hermano. Empieza a alabar a Dios, empieza a buscarlo, empieza a glorificarlo, empieza a decirle las virtudes, empieza a disponer tu corazón a cantarle cánticos espirituales, empieza que tu vida completa se pueda poner, digamos, que en una actitud de que tú puedas meditar todas las acciones, todas las decisiones, todos los pensamientos que estás teniendo en cualquier momento de tu vida y puedas tú filtrar, ¿sí?, lo que está sucediendo en ti para que deseches lo malo, tomes lo bueno y que las decisiones que tú puedas tener le honren a Dios, que glorifiquen a Dios. Esto se trata de confianza. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios, y cuando nosotros asumimos nuestra fe, naturalmente, intrínsecamente, nosotros empezamos a alabar a Dios en todas las facetas de nuestra vida. Créeme algo, cuando empieces a alabar a Dios, cuando empiece Dios a ser tu deleite, cuando tú te empieces a enamorar de Dios, te empieces a apasionar por Él, te empieces a tener una postura de que nada te puede conmover del amor de Dios, porque tú decides que sea así y porque veas que Dios te va a bendecir en tu corazón y en tu vida por tu obediencia, allí tu vida va a mejorar en todos los sentidos, de acuerdo a la voluntad de Dios, por supuesto, pero en medio del proceso tú vas a tener la paz que sobrepasa todo entendimiento, porque has aprendido a tocarle el corazón de Dios en alabanza. Entonces no se turbe tu corazón, espera en Dios, porque no hay pretexto humano que pueda impedir que le alabes a Dios, porque Dios es tu salvación. Jesús ha sacrificado su propia vida, ¿sí?, y la ha tomado posteriormente, ha resucitado de los muertos para darnos a nosotros la salvación eterna. Él es nuestro Dios, así que no te canses de alabarle. Alábale en lo bueno, alábale en lo malo, alábale en las cosas difíciles y alábale también en las cosas que Dios te ha bendecido. Y verás cómo las cadenas se van a romper y cómo Dios hará lo sobrenatural en tu vida para bendecirte. Que Dios te guarde y te bendiga. Y que este mensaje sea de bendición para ti y para todas las personas que estén en tu entorno. Y que puedas asumir que no hay cadena que no se pueda romper en el nombre de Jesús, si tú le puedes de alma y de espíritu alabar a Dios por encima de cualquier circunstancia. Que Dios te bendiga.